apoyarnos de corazón, pues hacemos todo lo posible por estarlos actualizando a ustedes que están viviendo cambios tan fuertes en el tema educativo, para justamente dejar este impacto a nivel social en donde sea lo menos posible dañino este cambio para la gente y que lo perciba de una manera positiva en nuestra sociedad, nuestros queridos alumnos. Y bueno, pues nosotros, al no ser a lo mejor maestros, pero sí una plataforma que ayuda a trabajar a todas las escuelas de una manera más positiva, pues tenemos aquí hoy una muy querida invitada, una aliada de Schoolable maravillosa, que es Mar Magaña. Mar, pues sin mucho preámbulo, la verdad es que te vamos a dejar este foro para que nos compartas toda la sabiduría que tienes para con las escuelas, cómo el impacto de justamente la tecnología en una barrera psicológica puede, pues sí, dañar el desempeño, ¿no? Y cómo poderlo evitar. Justamente para eso estamos aquí. Por favor, síganos diciendo cuáles son los temas de su interés para continuar compartiéndoles foros como este. Mar, les platico un poquito, ya podrán ver ahí en su página toda la presentación completa sobre el perfil que ella tiene. Es socia fundadora de MTI Advisors y experta en inteligencia competitiva, disrupción y tendencias de mercado. Tuve también a bien conocerla en la parte de docencia, en la parte de ser una muy buena maestra y guía en la educación, así que están en muy buenas manos. Cualquier cosa, pues aquí estamos para ustedes y estamos atentos a todas sus preguntas. Bienvenida, Mari, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Ana Isabel, qué gusto saludarte. Bienvenidos a todos los participantes. Gracias por darse un tiempo para estar aquí escuchando un par de reflexiones, ideas y sobre todo con el afán de dejar un granito de arena en estos cambios tan drásticos y en un momento tan turbulento que estamos viviendo en la humanidad, Ana. Mar, pues adelante, toda tuya este momento para con todos nuestros invitados. Gracias, Ana. Pues me gustaría compartir con ustedes un par de reflexiones. Cuando me hacían el favor en Schoolable de invitarme, de poder platicar acerca de este tema. Evidentemente, lo primero que se me viene a la mente, pues, son las barreras psicológicas que tenemos en torno a la tecnología. Cuando conversaba con Ana Isabel y decía, María del Mar, ¿cuál crees que es el principal problema que se está viviendo en este momento en torno a la educación? Le decía, ay, Dios mío, creo que me cuesta trabajo nada más seleccionar uno. Es un cúmulo de vivencias, de retos que está enfrentando la comunidad académica. El primero, lo conversaba con Ana Isabel, es por supuesto el psicosocial. La barrera psicosocial que tenemos en este momento, llámese por hay que llamarlo por la desigualdad, por las condiciones de tecnología que se tenían, porque no estábamos preparados para esto, porque históricamente no ha habido un trabajo para poder impartir cátedra en línea. Las técnicas didácticas, pedagógicas, académicas, no ha sido un tema que se ha abordado del todo. Entonces, esto, por supuesto, que nos ha puesto a sufrir bastante, queridos participantes. Los retos de hoy son grandes, son muchos, y tendríamos que empezar a preguntarnos dónde estábamos con la educación anteriormente. Vivimos en un mundo donde la educación la estábamos subcontratando, si lo podemos decir así, llámese en escuelas particulares o llámese en escuelas públicas, la estábamos subcontratando la educación de los hijos. No me malentiendan, no quiero que los padres que estén escuchándome me quieran golpear ahorita y que me digan cómo que yo no participaba. No estoy tratando de decir eso. Lo que estoy tratando de decir es que las demandas de esta etapa en la vida son muchas, son demasiadas, bastante costosas. Mantener una vida, aún con 2 hijos, con un hijo, es bastante costoso. Y pues con los padres lo que quedaba era, pues, ¿qué hacer, no? Tenemos que ir a trabajar, doble turno, los niños están mayormente solos, y ya se estaba viviendo eso en un momento muy delicado para los jóvenes, para los niños jóvenes. Entonces, cuando esto empieza a ocurrir, apenas estábamos trabajando con la parte de quién está guiando a los niños en este momento y toda esta carga enorme que tenían los docentes, porque pues le estaban haciendo
de docentes, de padres sustitutos, de psicólogos también, y ya iban por la parte médica también, ¿no? Atender a los niños. Entonces, pues el rol que estaban jugando los docentes era crítico. Y en este momento, pues los papeles empiezan a invertir un poco. Entonces, cuando ya estábamos subcontratando toda esa atención para nuestros hijos prácticamente todo el día, y si no era en la escuela, eran las actividades externas de la escuela, pues en ese momento entonces empieza a cambiar este asunto. Y los padres ahorita juegan un rol sumamente importante, un rol en el que tienen que intervenir en el momento en el que el docente no sabe si el aprendizaje realmente lo acumuló el joven, el niño, no puede sentirlo, no puede palparlo del todo, porque pues a través de estos medios no tenemos esa sensibilidad que ha desarrollado el humano a lo largo del tiempo, por supuesto. Si yo estoy frente a un aula, si yo estoy impartiendo una conferencia, incluso en este momento, pongámonos como ejemplo esto, yo en este momento me estoy observando a mí, no tengo la fortuna de ver a todos los participantes que están conmigo y poder saber si hay caritas de incertidumbre, de duda, de preocupación. Entonces eso se está perdiendo ahorita con la educación en estas plataformas tecnológicas. Entonces, el rol del padre se vuelve sumamente importante porque, pues, tiene más acción que nunca. Y repito, no es que antes no la tuviera, es que ahora dependemos de ellos o de los tutores que se están haciendo cargo de los niños. En el trabajo que he hecho, que he tenido la oportunidad, la bendición de hacer, por ejemplo, con el Magisterio Michoacano, tengo 10 años de la mano con ellos, voy para 11 años de la mano, y sabemos que había otro contexto cultural por ahí también, ¿no? Como ustedes saben, la mayor parte de migrantes que están llegando a Estados Unidos, particularmente a California, son michoacanos. Eso quiere decir que los niños y los jóvenes estaban quedándose sin su papá para poder ayudarle a aprender los temas escolares. En los últimos años se registró que no solamente era el papá el que ya se estaba yendo, sino también la mamá. Entonces teníamos niños jóvenes que se estaban quedando solamente con los abuelos, que se estaban quedando con los hermanos y en muchos de los casos con los amigos o con los vecinos. Entonces es una olla express de situaciones que se están viviendo en este momento. Todas esas situaciones que se están conjugando para que no sea fácil el reto en este momento. Eso en el contexto psicosocial. Otra cuestión muy importante es la barrera generacional, compañeros. La barrera generacional, porque si ustedes lo piensan, son plataformas educativas, son metodologías instaladas por generación X, los baby boomers y generación X, en muchos de los casos, y estos métodos, estas metodologías las están aplicando una generación millennial, que aunque parezca trabalengua, ahora se los están enseñando a niños que son alfa. Entonces, me van a decir ustedes, o estarán pensando tal vez en este momento, pues sí, María del Mar, pero siempre ha habido cambio de generación. Y yo les voy a comentar, sí, seguramente siempre ha habido cambio de generación. Lo que no habíamos tenido es una fisura técnica y tecnológica tan drástica como la que tenemos en este momento, que realmente no es si queremos o no, es obligada. Entonces, imagínense, ya tenemos entonces el contexto psicosocial, tenemos la parte de las barreras de comunicación, que no sabemos comunicarnos a veces entre unas generaciones y las otras. Estamos haciendo estereotipos, estamos haciendo prejuicios o asumimos en una persona. Si una persona es millennial, ella es experta por completo en la tecnología. Y pues yo les quiero decir que no es así. Y esa es otra cuestión con la que nos estamos encontrando. No es necesariamente así bajo ningún contexto. Tengo una conocida, es una empresaria, una cliente que por obvias razones no puedo decir su nombre. Es una señora de un poco más de 50 años con la que platicaba ayer, antier, y la felicitaba porque le decía que es experta ella para tecnologías de la información. Estamos diseñando con ella un sistema para su empresa, para el rastreo de información financiera. En su centro de información estratégica, ella decide qué poner, nos ayuda a las variables, a saber qué es lo que quiere estar rastreando, qué metodologías.
Y es realmente impresionante y les puedo decir que ha mostrado una habilidad muy superior a gente que está en la generación millennial o Z. Vale la pena que recordemos cuando estoy diciendo esto, que no, perdónenme para la generación joven y la millennial que esté por aquí, pero no por usar Facebook, Instagram y Twitter quiere decir que sabemos de tecnología. Lo que abunda en la humanidad hoy en día son datos, me queda claro. El problema es que no sabemos leerlos, no sabemos toda la cantidad de información que se está generando. Para muestra, basta un botón. Para muestra, hablemos de una pandemia que no pudo ser controlada aún con la base de datos tan gigante que tenía Google, que era la apuesta inicial, ¿no? Y que decían que rastreando un poco en los estados los índices de gripa y que si, bueno, íbamos a poder detectar o a frenar, lo cierto es que no estábamos preparados. Ha habido bastante liderazgo. He estado hablando mucho del tema con los expertos últimamente y les digo que mi impresión personal, no es un decreto, es mi impresión, es que hay mucho liderazgo y poco management. En el liderazgo, donde estamos frente a un colegio, frente a un proyecto, frente a una clase, frente a algún tema en particular, pero no nos metemos del todo con las manos a ver cuáles son las posibles variables y aristas que pueden detonar los problemas. No prevemos los diferentes escenarios, que ese es otro tema que ahorita vamos a abordar. Entonces, pues bueno, eso tampoco está ayudando del todo. Las diferentes generaciones, el cómo se comunican, el asumir que una persona u otra sabe más o menos por una edad, pues no es correcto. También tenemos, por supuesto, la parte de las emociones. Hay una barrera psicológica muy importante en torno a la educación en línea y es que en algún punto no sé cómo me siento. Entonces no estamos trabajando en equipo. Históricamente al ser humano le cuesta mucho trabajo saber cómo se siente en realidad. Ustedes me van a decir, María del Mar, por supuesto que no, yo sé que estoy enojado, sé que estoy contenta, sé que estoy... Y yo les puedo decir con años de experiencia trabajando en el tema que no es tan sencillo. No es tan sencillo, sobre todo en un momento de tanto estrés, saber qué está pasando por nuestra mente. He escuchado infinidad de personas que se están quejando de que los docentes no están haciendo bien su trabajo. Y yo les digo, compañeros, tengamos paciencia. No les estoy diciendo que no se desesperen, pero debemos trabajar en incrementar la paciencia. Como les dije hace un momento, ellos no fueron preparados necesariamente con técnicas didácticas pedagógicas que son vitales para poder impartir una clase a distancia. Entonces, les cayó tan abrupto esto como a ustedes. Créanme, a la humanidad nos cayó de manera abrupta. Cuando escucho que dicen que los maestros son los que no lo están haciendo bien, que sí son pésimos, yo digo, a ver, tenemos que trabajar en equipo, porque esto ha sido así en la humanidad. Cuando me dicen, es que en otros países no está sucediendo, discúlpenme, no es así, sí es así. Escucho que golpeamos mucho a la escuela, al país, al gobierno, y ni estoy ni en pro ni en contra, y este no es el tema del día de hoy, por supuesto. Lo que les quiero decir es que estamos en la misma situación de todos los países. Comentaba con unas compañeras que tuve oportunidad de colaborar en una conferencia en los Emiratos Árabes, que por fin ellas estaban contentas porque iban a implantar todo el sistema de educación en línea, finalmente en la universidad donde ellas imparten cátedra, porque había habido mucha resistencia. Entonces, yo digo, bueno, no nada más es México, porque a veces tendemos a hacer esto, ¿no? A abrir más la llaga y a hacer como que nosotros somos lo peor y todo lo malo nos está pasando a nosotros. Y no creo necesariamente, más bien estoy segura que no es así. Evidentemente hay países más evolucionados que pudieron implementar más y mejores medidas, pero les puedo comentar que no es que sea nada más cuestión de México. Entonces, esta situación también está creando por ahí un pequeño gran caos. El cómo empezamos a colaborar y cómo empezamos a identificar las áreas de oportunidad, que empezamos a ver que sí tenemos y no nada más a golpear a lo que creemos que no tenemos. Por otro lado, no hemos trabajado bastante con otro de los retos muy importantes que tenemos, es que el ser humano por naturaleza es
sobreviviente. Somos sobrevivientes todos nosotros. Entonces, a lo largo de la historia, como lo platico con mis compañeros en los cursos, en las capacitaciones, el ser humano es sobreviviente. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo tiene atávicamente a lo largo de la historia, él tiene que buscar la manera de vivir. Y entonces, lo que piensa en su mente es, ¿qué pasa si? Y empieza a generar una serie de escenarios negativos. ¿Para qué? Para saber cómo va a sobrevivir a ellos. A ver, si yo salgo en este momento, ¿cómo voy a sobrevivir a la pandemia? Ah, bueno, lo que estamos haciendo, nos vamos a poner cubrebocas, vamos a... ¿Qué medidas tengo que tomar yo para sobrevivir? A ver, si yo salgo y le grito a la directora esto, posiblemente me quedo sin trabajo y necesito ese dinero, entonces mejor no lo hago. Si se fijan, siempre estás haciendo escenarios. Entonces, cuando tú haces un escenario de esa manera, inmediatamente generas el otro para ver cómo vas a poder sobrevivirlo, cómo vas a poder superarlo. En este sentido, el humano siempre piensa cuestiones negativas para ver cómo las va a superar. Es lo que estamos haciendo en estos momentos. ¿Y si la vacuna no llega? ¿Y si no está? ¿Y si mi hijo no aprende? ¿Y si esto? Y negativo, negativo, negativo. Son 60 millones de pensamientos los que tenemos al día como seres humanos. 60 millones de ideas los que se generan en nuestra mente. Bien, ahora, la mayoría de ellos son negativos. ¿Se imaginan cómo está su mente en este momento? Es que si no le puedo enseñar a mi hijo, es que si no le puedo enseñar al alumno, es que si me corren de la escuela, es que si no me adapto a las tecnologías de la información. ¿Se imaginan cómo están los docentes en este momento? Porque antes de docentes son humanos y también tienen familia, al igual que muchos de ustedes, de nosotros. Y entonces están pensando que si no aprenden los van a despedir. Imagínense toda esa hervidera de pensamientos negativos en la mente de una persona. Ahora, esa es la situación que vivimos, que siempre estamos pensando en escenarios negativos y como ya les dije, son 60 millones de pensamientos en un día. Imagínense todo lo que ya cargó tu cabeza. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Y dónde quieres llegar, María del Mar? Que no tenemos la habilidad para diseñar escenarios positivos. Entonces, además de toda la desinformación, porque no es información lo que hay en las redes, desafortunadamente hoy cualquiera, como les digo, escribe en Instagram, Facebook y ya piensa que tiene conocimiento de algo. Y entonces, además de toda la desinformación que hay y que asustan a las personas, todas las ideas que ya pensamos nosotros que son negativas y nunca nos detenemos a pensar, bueno, ¿qué cosas buenas pueden salir de esto? ¿Qué se puede desarrollar? ¿Cómo podemos empezar a mejorar como sociedad, sociedad académica y sociedad en general? ¿Qué puede salir bueno de esto? Por supuesto, cuestiones como Escolable, y no es porque está aquí presente, pero me parecen maravillosas, pues porque integran, obviamente, no basta nada más tener la clasecita en línea. La clasecita en línea no es suficiente. Necesitamos generar un entorno para los alumnos, para los padres de familia, para los docentes, que hagan que la vida sea tecnificada, que sea tecnológica, porque me parece muy incongruente que de pronto hay padres que dicen, sí, bueno, voy a tratar de que mi hijo tome la clase en línea y voy a tener una aplicación, pero vamos a decir una tontería, si les preguntas de una aplicación para que te traigan el súper, eso ya se les vuelve demasiado complicado, ¿no? Entonces, si tú no le generas al entorno académico, si no generamos este entorno, esta cultura en general, no nada más acciones independientes, una cultura general alrededor de la tecnología, esto se va a seguir complicando porque no vamos a hablar el mismo idioma. Es tanto como seguirle diciendo al cerebro, solo a la clase, solo a la clase, solo a la clase es en línea y todo lo demás sigue igual. Y lo cierto es que no sigue igual. Lo cierto es que estas, como lo decía, como Escolable, como estas aplicaciones que nos ayudan a hacer un entorno tecnificado y que nos ayudan a hacerlo más fácil, hacen que el niño, que el joven, que el padre, que el docente, pues puedan vivirlo de una mejor manera. Entonces, poco a poco, obviamente, pero que se vayan integrando, que estos cambios tan abruptos se vuelvan en una normalidad poco a poco. Eso creo que es importante trabajarlo. Y por último, como les decía hace ratito, identificar bien cuál es tu emoción. Cuando tú estás atacando a un docente, cuando estás diciendo que si no hace su trabajo bien,
digamos, ¿en realidad estás enojado o tienes miedo? Tienes miedo porque también a ti se te juntó demasiado la chamba en casa y pues hay que estar atendiendo al niño y a la vez no tengo con quién dejarlo. Como nos enseñan en la psicología, ¿no? Son 5 emociones básicas: alegría, afecto, miedo, tristeza y enojo. Si tú aprendes poco a poco a identificar cuál es esa emoción que te está sobrepasando ahorita, es más fácil que la trabajes. Voy a decirlo, si tú como docente estás enojado porque te están obligando a utilizar herramientas tecnológicas, ¿es en realidad enojo o tienes miedo porque no las puedas aprender bien? A ti, padre de familia, ¿estás enojado con el docente o tienes miedo o desesperación porque no sabes qué hacer con tu hijo y no está aprendiendo en casa y no sabes cómo evaluarlo porque no te educaron como docente? Entonces, lo único que queda en este momento es un aprendizaje continuo, es una voluntad, como les decía, diseñar escenarios, estar consciente. No te estoy diciendo que no vas a no vas a pensar esos 60 escenarios, 60 millones de escenarios al día, pero que estés consciente de que los tienes para que entonces tú puedas empezar a mezclar un poco y a lo mejor en vez de ser 60 millones de negativos, empieza a mezclar y ya que sean 30 millones, ¿no? Y así vamos poquito a poquito tratando de compensar y visualizar escenarios que sean diferentes. Saber qué hacemos con las bases de datos y tener un entorno, una cultura mucho más tecnológica, Anita. Yo creo que empezaría por hablar de esas barreras serían las prioritarias que tu servidora analiza hoy en día. Sí, sí, Mar, justamente, bueno, me encanta esto que comentas porque esas barreras es muy cierto, podemos percibir que sea como este tema de un enojo, pero ¿de dónde proviene, no? O sea, es el miedo a sentirse absorbidos por una serie de exigencias que pues el mismo entorno está generando. Y justamente también ahorita, bueno, bastantes de los asistentes estaban poniendo, sí, es como el juego de ajedrez, ¿no? O sea, estamos en esa lucha y es pura estrategia, o sea, estar buscando la forma de solucionar, incluyendo todos los factores, ¿no? Que nos involucran para solucionar al mismo tiempo. Y bueno, algo muy importante, como dices, en esta cuestión de las herramientas, justo Schoolable tiene muchas de esas partes, ¿no? Que era lo que estabas diciendo, en donde todos pueden acceder a una forma de entregar a los alumnos ahora que regresen a clases con medidas mucho más altas de seguridad en cuanto a la forma sanitaria, en cómo no va a interactuar ya el maestro tanto a la hora de la entrega del alumno, y también en la parte de la comunicación, ¿no? Ahorita que están con estas barreras justamente psicológicas, de que no puedo ver al papá directo, etcétera, pues Schoolable es una muy buena herramienta para poderles ayudar a comunicarse a las instituciones directo con los papás, porque ciertamente el papá muestra su enojo de que él no está siendo tomado en cuenta para un proceso que es muy importante para sus hijos, ¿no? En donde, ok, o sea, ven ellos cómo resuelven el asunto, le llega al papá el correo, se llena de 20 correos porque a lo mejor no nada más tiene un hijo, tiene 3, tiene 2, y se llena de información, etcétera. Entonces, la aplicación te permite justo hasta eso, o sea, que te llegue en un mismo lugar, llegan las notificaciones y tú puedes estar manejando con mucho mayor certeza esta información que proviene de la escuela. Entonces, pues sí, Mar, así es. Y, por ejemplo, volteando hacia otros temas, ¿qué rol juegan? ¿Me puedes dejar ver rápido una pregunta que está por aquí? ¿Cómo interviene el factor psicológico en la educación a distancia? Justamente porque, bueno, tengo otra de un rol acá abajo, pero todavía no la alcanzo a leer, me voy a ir en orden de lo que nos están preguntando. ¿Cómo interviene el factor psicológico en la educación a distancia? Creo que ya nos lo mencionabas de alguna manera, pero compartirnos un poco más eso y las emociones también dentro de la comunidad educativa, cómo juegan, ¿no? Dentro de esta parte. Estaba con un director hace, pues no sé, hace como 2 semanas. Tenemos una conferencia también con mi socio y me daba ternura escuchar cuando íbamos a empezar que dice, es que espérenme, dice el señor, espérenme porque me pongo muy nervioso y me pongo muy nervioso, y tiene años como docente. Yo creo que hace mucho que no sentía este tema del nervio y dice, no, espérenme tantito. Y todavía, yo creo que muchos docentes aquí sí es que
Sí, exacto, por allá también comentan que sí, ¿no? Que sienten ese nervio cuando van a abrir la pantalla y qué voy a decir y cómo lo voy a decir y empiezan sin saber realmente cómo reinventarse en esto. Entonces el factor psicológico pues es obviamente el nervio, el miedo, y mientras tú lo identifiques y le pongas el nombre que corresponde, como siempre se los digo a mis alumnos, no le tengas miedo a la palabra miedo. Desde chiquitos nos enseñaron a esconder nuestras emociones porque si tienes miedo eres débil, si estás enojado eres malo, si amas eres susceptible a que te hieran. Y entonces vamos escondiendo las emociones. No las escondas. ¿Tienes miedo de la tecnología? Ok, ¿qué se hace cuando se tiene miedo? Nos tenemos que preparar. O esperamos a que el camión nos arrolle o salimos corriendo a hacer algo. Entonces, es muy fácil. Si tú te hablas con la verdad, hoy más que nunca les invito a ser congruentes. No quieras decir que estás enojado con el docente porque es muy malo, porque manda muchos correos. No, mejor di que tienes miedo, al igual que toda la humanidad, bueno, no toda, pero gran parte, de lo que está sucediendo. Y así vas a saber cómo puedes actuar con esto. Si yo me preparo, no te estoy diciendo que va a desaparecer por completo el temor o el reto, pero como decía Shakespeare, las improvisaciones son mejores si se les prepara. Entonces, ya con un poco más de preparación, si tú, hay tantas herramientas gratuitas hoy para que tomes un curso en línea, o con una persona de tu confianza, con un instituto de tu confianza que digas, a ver, ¿qué debo de hacer para prepararme como docente y como padre de familia? ¿Cómo le puedo hacer para hablar el mismo lenguaje de mi hijo, de mi nieto, que muchos abuelos están cuidando a los nietos ahorita? Entonces, eso yo creo que sería, Anita, de poder identificar bien cuál es la emoción, porque si la identificas de manera correcta, sabes cómo trabajar. Tú no te trabajas igual el enojo con el maestro que el miedo a no saber cómo atender la necesidad de tu hijo. Entonces, tienes que ser muy puntual y sin mentirte, ser congruente. No pasa nada si tenemos miedo, no somos débiles, somos humanos. Bienvenidos a la verdad, somos humanos. Sí, justo, y qué padre poder tener como esta oportunidad, ¿no? De tener un respaldo de alguien que tiene la información en la mano, etcétera, como es el caso de tú y todo tu equipo de trabajo y de colaboradores, en donde justo, pues, es un sistema también de contención emocional o psicológico para todos los que son guías para la comunidad, ¿no? Que al fin y al cabo, exacto, es como buscar la alternativa de sentir de una manera diferente o vivir de una manera diferente el miedo, que no nos paralice y nos haga salir a resolver, ¿no? Hay alguien que nos pregunta, vamos a darle entrada a estas varias preguntas que estamos teniendo por aquí. ¿Cómo hacer para decirle a alguien que sea paciente si cree que eso no es lo que necesita? Si cree que eso no es que, Anita, perdí el sonido. Sí, déjame leerla nuevamente. ¿Cómo hacer para decirle a alguien que sea paciente si cree que eso no es lo que se necesita? O sea, como que se resiste y pide y exige, eso es lo que quiero entender, y si no, que nos corrija quien nos hizo esa pregunta. ¿Cómo decirle que sea paciente y que no se sienta casi ofendido porque le digan, sé paciente? Yo creo que las instrucciones hoy en día no son las idóneas porque es humano, repito, todos estamos como cerillito, y si yo te digo, ten paciencia, y mucha gente va a contestar, no tengo paciencia porque hay 16 millones de desempleados afuera, porque tengo estrés, porque mi hijo no quiere hacer la tarea, porque tengo que responder a nuevas tecnologías, porque no den instrucciones. Yo digo que lo más humano es tratarnos como humanos, y entonces lo que trabajamos nosotros mucho y les invitaría a que hagan con sus compañeros, con su familia, es sugerencias. Te sugiero o que les platiquen. Fíjate que yo estoy cursando un taller de inteligencia emocional y me ha funcionado muy bien, me ha ayudado en este escenario, y se lo planteas, le planteas para que puedan ir descubriendo cuál es la verdadera necesidad. El humano es terco por naturaleza, y entonces si nos dicen qué tengo que hacer, si tú le dices blanco van a querer hacer negro. Entonces yo sugiero que no les den indicaciones, porque es lo primero que van a decir como con los padres. No. Báñate porque te vas a enfermar. No. Ponte el suéter. No. Come. Tampoco. Entonces, sugerencias, yo creo, Ana. Súper, de hecho, me hace recordar como esta parte de nuestro instinto cuando somos niños, ¿no? A todo esto nuevo y a estas cosas es primero presentar el no porque queremos experimentar, y creo que son los momentos en donde sale nuestro niño interior.
con esos miedos y todas las cosas no sanadas de cuando somos chicos, ¿no? Entonces, pues sí, muchas gracias por esa aportación. Hay otra persona que nos pregunta si se podría dar una educación efectiva utilizando solo Zoom o WhatsApp. Y yo agregaría aquí qué sugerencias o qué aportaciones hay con respecto a si esas son las vías, cómo cambiar este chip de no estar tan encuadrados, ¿no? A eso que decías de solo ver la clase, la clase, la clase. Fíjate que el Zoom tiene muchas variables y tiene, como saben, su historia muy romántica por ahí, ¿no? Lo creó para ver a la novia, de pronto ahorita es un boom de Zoom que ya le había perdido un poco la esperanza a su creador y es un boom, afortunadamente para él, qué bueno. Es una herramienta que tiene muchas aplicaciones y herramientitas adicionales que me doy cuenta cuando trabajo con los docentes en cursos para clase, para esto particularmente, que no las conocían y pensaban que solamente es la videollamada. Entonces, sería conocer bien la herramienta para que no se limite. No es que Zoom, por eso lo estoy aclarando, no es usar Zoom, es usar el integral de Zoom, todas las herramientas que permiten tener el pizarroncito, ponerle un corazoncito. El otro día tuvimos el festejo de un familiar mío, su cumpleaños, y estábamos, bueno, Fernando, feliz cumpleaños, y le ponemos los corazoncitos y la velita, pero todo muy interactivo, le proyectamos una fotografía, porque si les digo, esta sensación, esta parte humana que no tenemos en la clase para ver si alguien está realmente haciendo un engagement contigo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues tienes que hacerlo aquí en la herramienta. Entonces, la herramienta como tal no sirve. Ahorita lo que potencializa la herramienta es la gana del que esté detrás de dar todo de sí, para que realmente tú puedas mantener a la gente activa. Porque si yo digo, bueno, Zoom y les voy a pasar una herramienta y la otra, pues me recuerda cuando tenía más tiempo para dar cátedra y mis alumnos me decían, ay, es que hay un profesor que nos pasa un PowerPoint filmina por filmina y nos duerme. A nadie le gusta eso. Entonces, imagínense a los niños, y no se diga preescolar que tiene tanto reto ahorita. El mundo no estaba preparado para materiales de preescolar. Entonces, los de primaria está bien, ahí con el regaño de la abuela o el papá medio se callan. Secundaria, bueno, son latosos por latosos los jóvenes, lo siento, pero es verdad, todos pasamos por ahí. Pero preescolar, Dios de mi vida. Entonces, no hay una herramienta y no puedo decir que sea suficiente, porque cuando vean que no funciona me van a regañar. Entonces yo digo, es la herramienta más la habilidad y las ganas brutales del docente, que aquí y del padre de familia, de realmente dejar un legado en los alumnos. Muy cierto, Mar. La verdad es que sí nos deja reflexionando y de hecho complementa mucho con otra de las pláticas que tuvimos con uno de nuestros colaboradores también, que justamente decía eso, es la pasión por el alumno, ¿no? O sea, por el querer enseñar y que el objetivo pues es el alumno al fin y al cabo y ver cuáles son como las habilidades o destrezas a desarrollar más que la cuestión cognitiva que ahorita se está viendo tan accidentada, ¿no? Y cómo uno como docente puede poner el ejemplo con formas diferentes o alternas, pero sí tiene que amar uno mucho lo que está haciendo para no padecerlo, porque es un cambio tremendo. Mis respetos para todos los aquí presentes que se dedican a ese tema. Y bueno, pasando a otra pregunta, nos dice una docente o un docente, dice, ¿cómo hacer para identificar las emociones de mis estudiantes en una clase virtual si tenemos la presión del tiempo en donde debemos cubrir todas las indicaciones? Hay una dinámica muy ruda, pero es linda. En algún momento la platiqué en una conferencia que estuve recientemente en Costa Rica y les decía que sería maravilloso poder saber qué quiere mi estudiante, qué quiere mi alumno que yo sepa de él. Entonces, hace un par de años hubo ahí en una de las Ivy League se documentó una actividad de una maestra que preguntó, si tú pudieras decirle algo a tu maestra, ¿qué querrías decirle? ¿Qué querrías que ella supiera de ti? Entonces los alumnos empezaron a escribir y algunos decían, yo quiero que mi maestra sepa que yo quiero ser veterinario. Yo quiero que mi maestra sepa que yo quiero ser chef. Yo quiero que mi maestra sepa que la amo. Yo quiero que mi maestra sepa que me golpean. Yo quiero que sepa mi maestra que me da miedo reprobar. Yo quiero que mi maestra sepa que mi papá no vive en casa. Entonces,
eso le dejó mucho aprendizaje a la maestra y me pareció una actividad divina y se hizo viral en su momento y es algo que yo aprovecho para comentar cada que trabajo con los docentes y en las conferencias. Es decir, humanos otra vez con humanos. Entonces, el alumno, y no piensa ahorita porque está chiquito, no, sí piensa y piensa muy bien. Entonces hay que darles las oportunidades de decirnos para saber realmente cómo se siente. Porque tú puedes pensar, no me refiero a ti, Ana, me refiero como una persona puede pensar que un niño no está estresado porque no está así, sabiendo lo que siente en este momento. Y en alguna ocasión platicaba con una amiga psicóloga que me decía que alguno de sus pacientes le estaba diciendo, una pequeñita, le decía, es que de verdad yo ya quiero salirme de aquí, yo ya no quiero estar aquí, y es de primaria y muy pequeñita. Lo que sucedía es que la mamá se la pasa trabajando todo el día, no la pone atención, y entonces se desahogaba con sus amiguitos en la escuela y con la maestra, y era un entorno bello para ella porque era importante y porque tenía un entorno social y ahora no lo tiene. Entonces, si yo asumo que el niño no tiene estrés, entonces voy a dejar una gran área de oportunidad, pero si yo voy tocando un poquito el tema, sí recomiendo hacerlo con mucha sensibilidad, ir poco a poco, no que entren de lleno, vayan un poco a poco para saber cómo van a cerrar ese grifo, porque no se trata de abrir llaves y después no hacer contención con los niños, pero sí saber cómo se están sintiendo para poderlo rebotar con los papás y trabajar en conjunto. Repito, ahorita el rol más importante es el del padre. Padres y madres, tutores, ahora sí no hay de otra. Necesitamos más que nunca la colaboración de ustedes para que esto funcione. Excelente, y ahorita que dices eso, voy a apuntarlo como un tema importante, el poder también darles estas herramientas a los papás, ¿no? No sé exactamente con detalle cuántos están presentes en esta reunión, justamente padres de familia, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues los directivos, etcétera, sí se ven como con esta necesidad de ver todos estos temas, ¿no? Entonces, poder abrir el foro a papás que estén interesados pues, en obtener herramientas, porque a veces también son los últimos que recuerda uno, ¿no? En este proceso, y pues son los más importantes porque son los que están justamente con los chavos, ¿no? Y no sabemos cuándo vaya a terminar este proceso en donde estemos, ¿no? Cada país tiene, veo aquí bastantes visitantes de otros países que no son de acá, de México, y la verdad es que cada uno tiene sus limitantes en cuestiones de cómo la ley va a estar limitando el tema, ¿no? De quién sí va a la escuela o no, y pues en ese inter de saber o estar en incertidumbre es muy importante que le demos esa atención a los papás, ¿no? Que también requieren. Y otra de las preguntas que nos están compartiendo por aquí es ¿cómo usar Schoolable ahorita con las clases en línea? No la había leído antes, esa me va a tocar a mí. Pues ahorita se puede utilizar Schoolable en las clases, no en línea directamente, pero sí se puede utilizar como la vía de comunicación efectiva justo entre la escuela y los padres de familia. Esto quiere decir que hay un área en la aplicación, tú cuando la compras escuela directivo, compras una licencia por alumno, ¿no? Entonces, una vez que tú compras esa licencia por alumno, accedes a varias funciones. La función, digamos, por la que fue creada la aplicación es un tema de entregas, ¿no? Como las entregas seguras, en donde quitas tu cierta responsabilidad o generas un juego mucho más equitativo entre padres y escuela en el tema de la responsabilidad de la entrega o la salida de la escuela, mucho más ordenada, evitando tráficos, etcétera. Ese fue el objetivo principal. Se fueron desarrollando a la vez que tuvimos la experiencia en la aplicación de que nos iban pidiendo más cosas y más cosas en la app, fuimos desarrollando otras funciones y una de ellas se llama comunidad. Ahorita es el boom o el auge por el que nosotros estamos como que también así volviéndonos loquitos, porque empezaron así de que yo quiero la aplicación, y esta lo que tiene es la ventaja de tú personalizar el mensaje tanto cuanto quieras. Lo puedes mandar a un solo papá o a toda la comunidad educativa para saber cómo va a estarse manejando la escuela en permisos, en actividades, etcétera. Y también poner ahí los links al Google Classroom o a los diferentes formas, a sus clases en Zoom, etcétera, poner ahí
a qué horas va a ser la clase, con el contenido que va a tener la clase, ahí le puedes subir PDFs, videos que tengan que ver para poder hacer la tarea y el acceso a la liga de la clase. Nos ha pasado con otras herramientas que son hermanas de nuestra empresa, que trabajan con un tema de que el niño está con una tablet, ¿no? Entonces, a la hora que están en la tablet, dice una de las mamás, pues es que yo no puedo acercarme a ver qué herramientas son las que le mandaron al niño, porque o le quito la tablet y yo veo qué herramientas le pusieron. Entonces, estas herramientas que estamos haciendo alianzas, esa con nosotros, puede generar estos vínculos que ayudan, ¿no? Entonces, Schoolable para eso está ahorita. Bueno, me gustaría aprovechar también la estancia aquí de Mar con nosotros para continuar la siguiente pregunta. ¿Cómo hacer para lidiar con las exigencias de directivos cuando estos no son empáticos ni respetan el trabajo docente? Siempre les parece poco y mal lo que hacemos. Sí, como comentábamos ahorita, la verdad que todos parecemos, y me incluyo por no excluirme, parecemos un cerillito. Entonces, poquito queremos para enardecernos y estallar. Y de verdad que les digo, no es un momento para entablar una guerra porque ya tenemos suficientes. Si no nos dice una pandemia y tanta desgracia y tanta muerte y tanta... lo tengo que decir, no hay manera de disfrazarlos, eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, si no nos humanizamos con eso, no quieran cambiar al director, más bien veamos cómo podemos lidiar mejor con él. Siempre está la opción, bueno, si somos libres, ¿no? Si alguien no nos está resultando, si este centro de trabajo no es el correcto, si este instituto no es el correcto para mí, para la educación de mi hijo, pues es un momento de tomar decisiones importantes. Ya decisiones más drásticas de las que estamos viviendo ya no se pueden tomar. Entonces, si no me siento a gusto, si la escuela no es la correcta, pues hay que hacer cambios. Pero yo sí sugiero que no haya confrontaciones, porque ya bastante tiene una familia. Hasta en los divorcios, ¿no? Les están diciendo, ahorita no se divorcien, por Dios, porque ni para dónde correr y no es sano. La mente no está pensando como suele hacerlo usualmente. Mejor hacia mí. Cómo me siento, cómo reacciono y cómo tomo esta situación. Excelente. Hay otra personita que nos comparte, dice, en caso de saber que algún alumno está sufriendo violencia o está deprimido con ideas suicidas, ¿cómo abordar la situación a distancia sin que sea contraproducente para el alumno cuando dirección no apoya al área de orientación? Otra vez estamos con el tema de la dirección. Sí, hay una gran confrontación ahí. Padres de familia o tutores. Yo sé, y por todos los años que tengo trabajando con magisterio, sé que es a veces frustrante y hay muchas cuestiones que ojalá que nada más se quedaran en ese tenor, así de grave lo digo. Pero que me dicen los maestros, es que quiero hacer algo más. Yo no estoy diciendo que no hagan más, pero estoy diciendo que deben de hacer lo que les corresponde hacer. Y hacer... mi abuela me enseñó algo que me tiene muy cómoda toda mi vida. Lo posible, lo imposible y lo impensable. Si tú hiciste esas tres cosas, entonces te puedes ir a dormir con la cabeza en la almohada tranquila. Si tú como docente hiciste lo posible, lo imposible y lo impensable, hablaste con los padres, en caso de que tú sepas que el niño estás viviendo otro tipo de violencia, acudiste a la autoridad, notificaste. Si ya después de ahí te ponen un alto y te dicen, tú no eres el papá, entonces, desafortunadamente, legalmente no hay mucho que podamos hacer. Entonces, habrá que acudir a las instancias, que son muchas. Ahorita lo que veo es que se está trabajando en los centros de trabajo con las normas 35, en los centros escolares también para la convivencia de los niños. Entonces, están tocando mucho las leyes, el tema psicosocial. No nada más los temas de daño físico corporal, sino el tema psicosocial también. En el equipo, en eAdvisors, estamos certificados todos en cursos antiviolencia también. Entonces, hemos trabajado mucho con ese tema para poder abordarlo y sabemos cuál es la limitante perfectamente de un maestro. Entonces, sí les digo, acudan a los canales correctos, que primero es el padre o el tutor. Por padre me refiero padre y madre, por aquello de que luego se me ofenden. Ok, muchas gracias, Mar. Entonces, sí, pues... Ahora sí que por más que nos preocupen tanto los pequeñuelos o los no tan pequeños, ya más adolescentes, pues es muy importante darle ese lugar que tanto has mencionado, ¿no? A los padres de familia. Y bueno, creo que ahí tenemos otra preguntita.
Dice, hola, he visto diferentes escuelas que solicitan que los alumnos estén en clase en línea como si estuvieran en presencial. 4 a 5 horas kinder y primaria, 5 a 6 horas secundaria, 6 a 8 horas bachillerato y universidad. Dice, ¿qué horario recomiendas que los alumnos de los diferentes niveles estén frente a la computadora? Tenemos un nivel de improvisación en la humanidad y sobre todo en México brutal. Hemos improvisado este esquema a como Dios nos dio a entender y lo único que te puedo decir es que seguramente que se irá puliendo. En efecto, es excelente tu pregunta como todas las que nos han hecho porque es mucho más desgaste virtual. Yo te lo digo como conferencia, una conferencia física nunca me ha demandado tanto como una virtual porque realmente necesitas hacer que tu emoción, que realmente lo que sientes, cómo transmitirlo. Entonces, tanto para el docente como para el alumno estar con toda mi atención aquí es complicado, y más cuando no son 2 alumnos, sino que tienen 30, 40 o los que sea que estén teniendo. Entonces, sí va a tener que irse puliendo eso porque el desgaste es brutal. Eso de que dicen que estamos trabajando un 30% más los que estamos a distancia, yo digo, pues 30% por cada cabeza, porque yo siento que estamos trabajando un 400% más. Entonces, Sí, claro. no creo que haya una hora en particular depende de la edad, si son preescolar, si son primaria, el tema que estén viendo es didáctico, les tienen materiales, no les tienen materiales, no sabemos, ¿no? Sin embargo, sí te puedo decir que se va a ajustar esto se tiene que ajustar pronto y ya la humanidad está viendo una lucecita al final del camino ahí con el avance de las vacunas, así que esperemos que esto vaya tomando una forma y sobre todo que tengamos un aprendizaje que ya se quede permanentemente. Sí, claro, y justo esa parte, lo más importante creo es empatía, ¿no? Lejos de que haya como una norma que nos rija en horarios, etcétera, es ver qué es lo que necesita el alumno en ese momento, ¿no? Para apropiarse el maestro de su aula, ¿no? Que muchas veces cuando estaban ya presenciales en una escuela era, no hagas esto, muévete así, etcétera. Entonces ahora puede haber como esta facilidad de que el maestro tenga ese empoderamiento en su área, y con esta parte creo de empatía es mucho más sencillo, porque no es lo mismo cuando llegas y te dan un manual de cómo tienes que seguir las reglas, a diferencia de cómo te va marcando tu grupo o tu comunidad educativa, cómo hay que trabajar, ¿no? Creo que aquí vale mucho también los estudios relacionados con el tema de las formas de aprendizaje, etcétera, pues para poder ayudar. Si tu salón es muy kinestésico, pues no los vas a poder tener sentados ni, aunque sugiera la norma, no sé qué, de las escuelas, que estén sentados 4 horas, va a estar muy complicado, ¿no? Y ahí sudan todos porque ni aprende el niño, los papás pobres andan ahí con los pequeños, corre y corre, y pues sí, es como mucho de todo, ¿no? De lo que nos vienes contando, Mar. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta, creo que ya hemos llenado el límite de preguntas que nos habían mandado. Y bueno, pues sin más preámbulos también, muchas gracias, Mar, por todo lo que nos has aportado ahorita. Encantados de la presencia tuya y de todos tus colaboradores, que bueno, sabemos que no eres tú representas a muchas personas que asesoran, que acompañan. Es muy importante que hoy podamos buscar ayuda, no nada más de los que conocemos, sino de otras personas, y ustedes ya lo vienen haciendo hace mucho tiempo antes. Una de las cosas que a mí me gustaría, no sé si tengas ahorita alguna sugerencia de actividades también de un poco más de empatía con los alumnos, porque bueno, tú llevas con todo tu equipo guardaditos en casa por los temas de salud de cada uno de los integrantes, etcétera. ¿Cómo le hacen? O sea, definitivamente no es clase lo que ustedes hacen, pero sí ven muchísimos clientes en línea, etcétera. Y justamente, ¿qué actividades son las que hacen como para distraerse? O sea, los pones a que hagan así movimientos enfrente de la cámara o que nos puedas sugerir algunas otras actividades, ¿no? Para los chavos. ¿Te refieres al equipo de trabajo? ¿Qué hacemos como equipo de trabajo? Exactamente, justo, porque creo que eso mismo es como replicarlo en el salón de clases, ¿no? Para poder romper como con esa rutina.
Fíjate que quien nos conoce en eAdvisor somos una familia, me siento muy orgullosa del equipo que tengo. Para mí, ¿qué puedo decir yo? Es el mejor. Y esa pequeña familia, esa pequeña gran familia, ya estaba acostumbrada de alguna manera a estar trabajando a distancia por la lejanía de los clientes, porque no todos están aquí, tenemos clientes también en el extranjero, tenemos clientes en Centroamérica y en diversos países. E independientemente, hace un año que lanzamos precisamente nuestros servicios de consultoría en línea. Entonces, ya íbamos migrando con esta parte y encontrando las barreras de la gente, que si el temor, que si que pregunto, que si... Entonces, de alguna manera nosotros nos empezamos a tecnificar ya hace un año y lo que ha sucedido es que procuramos hacer, por ejemplo, nuestras reuniones de los cumpleaños en línea, vernos los fines de semana también. La verdad que se hace muy fluido por esto, porque el equipo está muy integrado. Creo que no ha habido una fórmula como tal de decir vamos a hacer esto. Procuro que los momentos de espacio de descanso se respeten en la medida de lo posible, porque como sabes, hoy si el cliente tiene alguna premura o alguna urgencia, pues tenemos que estar ahí al pie del cañón, ¿no? Por eso somos sus consultores. Pero mayormente procuro respetar los espacios de sábado y domingo. Entonces, tenemos muchas actividades académicas, que pudiera parecer que es más carga de trabajo, pero me parece que no, se distraen bastante. La continua profesionalización de ellos, que tengan aprendizajes en diferentes áreas de su profesión, y también como idiomas, por ejemplo, ¿no? Que están estudiando idiomas. Entonces, yo no soy del descanso de ponte a ver Netflix, porque, bueno, en lo personal, y ellos me conocen, no me parece que les deje nada bueno. Pero los idiomas y otras actividades sí, y tengo la fortuna de tener un equipazo que con eso están felices y se siguen profesionalizando y se siguen creciendo y los sigo admirando más cada día. Qué bonito, y de alguna manera pues esto traspolarlo a lo que en la conversación nos compartías, ¿no? Cómo sí dar el espacio para esa parte de generar el vínculo afectivo con los alumnos, que es lo que de alguna manera ustedes como equipo de trabajo hacen. Y otra de las cosas es, ok, aportar algo más de lo que mi clase puede dar, ¿no? Si sé cuáles son mis limitantes, pues que se capaciten los alumnos, a lo mejor les encuentran un video bonito de matemáticas nivel 3, justamente la clase que pudo dar otra persona con mayor creatividad, pues compartírselo a los alumnos, ¿no? Decirles, miren lo que pueden ver el fin de semana, etcétera, ¿no? Así como tu rebaño y toda tu gente está trabajando, ¿no? O sea, esa parte. Y Mar, pues aquí nos preguntan que alguna página o red social donde podamos seguir a María del Mar. No sé si quieran que lo escribamos ahí en los comentarios, de todos modos en un correo que les va a llegar enseguida del término de la transmisión, va a tener ahí los datos de acceso, ¿no? Entonces, no sé si quieras dictarles algún vínculo específico en el que más te comuniques con la gente. Sí, claro, le estoy poniendo las redes, lo acabo de escribir así, eAdvisors, es Facebook, Instagram, y yo estoy muy atenta de las mismas, como les comentaba que vivo particularmente pegada a la computadora, entonces mis redes personales las he limitado precisamente por lo mismo, pero siempre canalizamos, somos 2 personas las que estamos atentas mayormente de las redes sociales, y entonces se canaliza y ya yo las contesto. Entonces, con muchísimo gusto, esas son nuestras redes. Les invitaría a que nos siguieran en eAdvisors Instagram, eAdvisors Facebook, y ahí usualmente estamos teniendo charlas, pláticas, cápsulas informativas y todo con la seriedad que nos caracteriza. Excelente, pues muchísimas gracias, Mar, y muchas gracias a todos por estar de inicio a fin. La verdad es que nos motiva mucho el ver su asistencia y la interacción que tienen para poder seguir haciendo contenido que para ustedes sea funcional. Les recordamos también que pues está a sus órdenes la aplicación. Cualquier cosa que quieran saber de información, también les va a llegar el dato de cómo pueden contactarnos para conocer un poquito más. Schoolable está creciendo justo gracias a la demanda y a la retroalimentación que ustedes nos dan. Algo de lo que me encanta de traer esta camiseta bien puesta es el tema del preocuparse por cómo acercar la tecnología a la humanidad, ¿no? Cómo ver que la tecnología, nosotros seamos quienes nos apoderamos de ella, ¿no? Porque hay muchas ideas de que
no nos va a comer y luego los robots nos van a manejar, pero hay que saber manejar el robot. Entonces, pues eso va a ser humano, así que perdamos este miedo, estamos a sus órdenes y pues muchas gracias, Mar, nuevamente a todo tu equipo y al equipo de producción que no ven, pero que habemos muchas personas involucradas para que esto suceda para ustedes. Muchas gracias y pues seguimos en contacto con todos ustedes y a la orden. Muchas gracias, Ana Isabel. Gracias, Schoolable, y a todos los comentarios que estoy viendo que entran y comentarios muy lindos. Les agradezco a todos. No tenemos el tiempo para decirle a cada uno, pero de todo corazón, todas mis bendiciones y mucha fuerza para estos momentos que vamos a salir adelante y refortalecidos. Un beso. Gracias, Schoolable. Gracias, Ana Isabel. Bye. Bye.